Pues vamos a conversar sobre las declaraciones del procurador adjunto Wilson Camacho, quien aseguró ayer que las falencias en la sentencia en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht serán corregidas en la Corte de Apelación a favor de la teoría sustentada por el Ministerio Público. Vamos a analizar estas declaraciones y el curso que podría seguir esta apelación con el jurista de cabecera de este espacio, Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido nuevamente, Francisco, qué gusto recibirte siempre. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bien. Que van a apelar. El Ministerio Público anuncia que apela. El procurador Camacho dice que esas falencias pues se van a subsanar, se van a corregir en la Corte de Apelación. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, yo voy a partir, obviamente, como siempre, desde las gradas de lo que hemos visto, que fue un comunicado de prensa de la Procuraduría, por un lado, y por otro, lo que replicó la prensa orgánica, o no, para deducir algunas cosas que yo creo que son errores en la publicación y no de las declaraciones directas del magistrado Camacho. Número uno, ellos, o se entiende que ellos apelaron contra Rondón Víctor y contra Conrad Pitaluga, contra don Conrado Pitaluga, mejor dicho. Sí. El recurso de apelación, que yo en su momento lo pude ver, fue selectivo. El único descargo que se apeló fue el de Conrado Pitaluga. No se apeló el de Tommy Galán, ni el de Roberto, tampoco el de Andrés. O sea que fue, digamos, un recurso de apelación selectivo, parcial, aunque las declaraciones del Ministerio Público en ese momento fueron de que se apelaría toda la sentencia. O sea, aunque se declaró que se iba a apelar todo, el recurso de apelación como tal me parece que fue selectivo desde el punto de vista de que no recurrió todos los descargos. Contra Rondón, por ejemplo, no se apela per se la sentencia, por lo que lo máximo que le puede tocar son los 8 años. En el recurso se pide subirle la pena a Víctor de 5 a 10, pero los medios que se utilizan, o los dos medios que se utilizan, son más orientados a la barra de Conrado Pitaluga, que es, creo yo, que digamos que vi el juicio como ustedes en la televisión o en la computadora, porque ellos se enfocaron mucho en desmentir, entre comillas, esos argumentos que el Ministerio Público había en audiencias esbozado. Por otro lado, hay una discusión sobre los tipos penales, lo digo partiendo de la declaración ayer que se hizo desde la Procuraduría. Como Conrado Pitaluga no era funcionario, nunca fue funcionario, no se le puede atribuir un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones, claro, que es algo también que se deduce de la lectura del recurso. ¿Por qué? Bueno, porque tú no tienes capacidad ni siquiera de falsificar una declaración de bienes, porque tú no tienes que prestar una declaración de bienes, incluso no pudiera, a no ser una persona que haya ocupado un cargo público. Entonces, también ahí creo que hay una imprecisión, porque tú, de una persona que no ejerce un cargo público, no puedes querer sindicarlo, condenarlo por ilícitos que están reservados para personas que dentro de un cargo público cometieron algún tipo de infracción. Por ejemplo, cuando yo vi la nota de prensa, yo me di cuenta de que ellos dicen que el Ministerio Público comunica que se recurrió contra Rondón y que a Conrado Pitaluga se le acusa de enriquecimiento ilícito. En el segundo o tercer párrafo dice eso, lo cual yo creo que también fue un error, por lo que acabo de decir arriba. La sentencia en primer grado cogió la prescripción de los tipos penales del 166, 175 y 178, y esa parte tampoco fue recurrida. O sea que esa prescripción, que yo entiendo no era necesario recurrirla porque está ahí. O sea, es algo que no se puede esquivar. Digamos, yo entiendo que el Ministerio Público hace un ejercicio objetivo de su prerrogativa al no recurrir eso, porque el tribunal entiendo que falló bien. Entonces, por ejemplo, la situación del artículo 178, que es el cohecho, también digamos que se queda ya descartada. No obstante, hay un tema interesante en el recurso de apelación, y es que el Ministerio Público pide que se anule la sentencia y que se condene, en el caso de Conrado Pitaluga, que es a quien yo veo como que más enfilan los cañones en el recurso, se pide que se condene
por artículos que ya fueron declarados prescritos en la sentencia de primer grado y que no fue recurrido ese aspecto puntual desde la sentencia, o por lo menos yo así no lo vi expresamente en su recurso. Eso hace, o pudiera ser, que incluso sea un recurso que pueda ser declarado inadmisible en el sentido de que ellos varían en cierta forma la calificación jurídica de lo que se debatió en el primer juicio. Es decir, ellos presentan la acusación original por una supuesta violación al artículo 8 de la ley 44806, pero el juez de la instrucción la varió para el artículo 2, eliminando el artículo 8. Entonces, cuando se descarga en el juicio, se descarga por no violarse el artículo 2. Si tú en el recurso de apelación vuelve y trae el artículo 8, que ya se había dejado fuera, entre comillas, entonces técnicamente tú estás violando el principio de congruencia procesal, varios principios legales. Ahora, Francisco, lo que me llama la atención, viéndolo, y yo soy un neófito en esto, pero entiendo al final que es algo muy técnico lo que acabas de decir. Cuando se presentó la acusación original era por el artículo 2 y el 8. El juez sacó el 8 y dijo, no, es el 2 y vamos a juzgarlo por el 2. Si usted ahora va a apelar, no puede traer el 8 porque ya el juez, para que la gente entienda por qué los procesos judiciales hay que llevarlo y todo tiene su etapa, usted no puede ahora en apelación volver a algo o a una prueba que se descartó en el inicio, en el juicio de la prueba, ni a un artículo que el juez declaró juzgar a una persona por violación de un artículo porque no procedía. Entonces, ¿cómo el Ministerio Público somete un recurso contra la sentencia para revisar la sentencia de los acusados en apelación, trayendo una cosa que sabe que técnicamente, que procesalmente no está bien? Porque las personas que están ahí son brillantes. Sí, yo creo. Una pifia. No, yo pienso, y yo creo que por ahí hay que ver el asunto. Esto es un trabajo, entre comillas, titánico. Por eso incluso ustedes ven que para cada imputado hay 2 y 3 oficinas de abogados colaborando. Sí, claro. Por eso yo decía al inicio, deben ser errores, porque aunque en el derecho también existe algo que es, digamos, esa congruencia procesal que se debe siempre preservar para generar seguridad jurídica. A veces hay personas, hay partes, e incluso el Ministerio Público pudiera tratar de cambiar un precedente. O sea, yo no digo que yo esté de acuerdo con eso, lo que yo estoy tratando de buscar es la vuelta al porqué, porque la verdad es que, como ustedes bien dicen, suena incómodo, pero son todos criterios. Ellos deben tener su justificación y la vamos a ver en los debates cuando se den, y quizá no convencen. Sin embargo, desde el punto de vista objetivo, y como yo digo, desde las gradas, desde afuera, veo una serie de incongruencias que pudieran generar incluso la inadmisibilidad por eso mismo, porque tú no puedes en grado de apelación, por ejemplo, traer un artículo que fue desechado en su momento. Y como usted bien dice, hace ruido, suena mal, porque es algo que uno quizás no se compagina con la comunicación que se está teniendo desde la Procuraduría. Entonces, ese comunicado que se hizo el día de ayer llama la atención para los que hemos leído el expediente, porque sentimos que hay incongruencias que yo personalmente se las adjudico, no a los magistrados que están llevando el caso, que son personas que estimo y que además sé que son técnicos de un nivel altísimo, sino quizá del mismo equipo de comunicación que recibe un insumo que no necesariamente sabe traducir a una nota de prensa. Porque la verdad es que, y en los debates lo vamos a ver, las falencias del recurso prácticas hacen que lo que ellos dicen que van a lograr no necesariamente se pueda lograr en un recurso de apelación. Claro. Es como ahora, para explicar un poquito más a la gente, el recurso de apelación, como ya bien usted explicaba, es con ciertas distinciones, o sea, es no digamos que sectorial, ¿cómo era que decía la palabra? ¿Cuál? Con la distinción que hacen de Conra, de Víctor y pues ellos recurrieron parcialmente. Exacto, es parcial, es más o menos parcial. Hicieron un aplazamiento porque
los abogados habían solicitado conocerlo por separado. Expliquemos eso primero un poquito. Bueno, nosotros vimos en el juicio inicial. Le digo que lo explique porque es un caso que hasta ahora se ha conocido todo el mundo junto, independientemente que cada uno de los imputados tiene su barra de la defensa, pero todo el mundo va a la misma audiencia, todo el mundo va a lo mismo. ¿Por qué ahora solicitarlo por separado en apelación? Sí, vuelvo y digo, hay que ver la solicitud como tal, que uno lee lo que se publica. Lo que yo entendí de esa parte es que es una salida práctica, no necesariamente procesal. ¿Por qué? Porque un proceso penal donde hay una multiplicidad de imputados o de partes, digamos, en sentido general, salvo excepciones puntuales, se conoce todo el mundo junto. Claro. La única fórmula para tú separar imputados de un proceso es lo que se llama el desglose, que aplica en casos muy puntuales. Y le pongo un ejemplo. Si yo tengo 5 imputados y hay uno que se escapó y está fuera del país, ese puede lograr que este proceso de los 5 no se conozca nunca. Entonces tú lo desglosas, tú lo sacas del medio, conoces con los otros 4 y ese se queda en hold, se queda en espera. Eso no es lo que está pasando. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se está reconociendo una problemática práctica de somos demasiado, físicamente hablando, y lo quieren quizás dividir como ven fulano hoy, ven fulano mañana. Es lo que yo creo, pero vuelvo y digo, leí eso en la prensa, me pareció extraño porque no lo entendí, porque no me hace sentido. Porque tú no puedes, por ejemplo, conocer este proceso en ausencia de uno de los imputados. Claro. O sea, físicamente tiene que estar presente. Entonces, esa parte a mí me causó mucha curiosidad porque no la entendí desde el punto de vista procesal y no sé si es que ellos están diciendo que siendo prácticos para aprovechar el poco espacio que hay y evitar que esté todo el mundo aglomerado ahí porque lo quieran hacer así. Sin embargo, procesalmente hablando yo no lo entendí porque un desglose en estas condiciones no aplica y el recurso ahora mismo es uno. Entonces no sé si ellos están tratando de crear alguna distinción entre imputados para fines prácticos. Sin embargo, esa solicitud, y yo cuando la pueda revisar bien, se lo hago saber, me causó mucha curiosidad porque de verdad que no me hizo sentido. Por último, Francisco, para que la gente entienda qué cosa es la apelación. Y usted en varios momentos decía, bueno, eso lo vamos a ver ahora en la apelación o lo veremos en el juez. La apelación es un juicio más que se va a hacer tan largo como lo que hemos vivido en esta última etapa con el caso de Brecht. ¿En qué consiste el recurso de apelación en materia procesal? O sea, vuelven el Ministerio Público sobre los aspectos que ellos quieren variar, ¿no? Argumentar, viene contra réplica. Lo mismo que hemos visto en la apelación, tiene un término, un tiempo limitado el proceso de la apelación. Normalmente los casos en apelación son más cortos, porque todo lo que se discutió en primer grado está en una sentencia que ya está ahora mismo en la corte. O sea, hay muchas cosas que no van a volver a surgir. Por eso es importante retener que el Ministerio Público apela parcialmente, lo que quiere decir que hay muchos temas que no se van a tocar ya. Entonces, partiendo de allí, el caso va a ser, entre comillas, más sencillo de conocer. Sin embargo, en la apelación, el Ministerio Público y las partes tienen como límite el caso. O sea, yo en la apelación no puedo sacar cosas nuevas. No puedo traer elementos que no fueron evaluados en primer grado por un tema incluso del doble grado de jurisdicción, que es una de las garantías constitucionales que yo tengo. Entonces, el espectro de conocimiento del caso está marcado por la sentencia que designó, como usted bien dijo, el juicio a la querella, el juicio a la prueba, que es esa preliminar que te dice cuáles medios de prueba van, quiénes son los imputados, cuáles son los tipos penales. En la apelación, tú puedes conocer o, entre comillas, reconocer, en el sentido de volver a conocer, lo que tú hablaste en primer grado. Sin embargo, solamente tanto en cuando tú lo apelaste. Si tú, por ejemplo, no apelaste que el juez dijo que la pared era mamey, pues ahora tú no puedes pretender que la pared cambie de color en la corte, porque tú no apelaste eso expresamente. Entonces, nosotros vamos a ver por eso un juicio más técnico, me parece a mí, con menos incidentes y más directamente encausado
a los puntos exactos que el Ministerio Público dijo que quiere reevaluar.